Copiado de redes sociales. Leo en los diarios de hoy que, ante el incremento de la ola de crímenes con sello narcomafioso en Rosario, el gobierno nacional convocó a un comité de crisis y adelantó que pedirá la intervención de las Fuerzas Armadas. En principio parece que el ejército enviará 150 móviles para patrullajes. ¿Qué patrullaje van a hacer si las Fuerzas Armadas no tienen autoridad ni para pedir un documento de identidad? Si por ley hace 40 años que no pueden actuar en seguridad interior, ¿alguien cree que 150 móviles del ejército cuyos tripulantes vayan con las manos legalmente atadas van a atemorizar o amedrentar a los carteles del narcotráfico? ¿O el plan es usarlos como cebos para que les tiren primero y así, si sobreviven, puedan defenderse? Una reverenda idiotez. Yo creo que, llegado el momento, las Fuerzas Armadas deben intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Son la herramienta más poderosa del Estado, lo de poderoso actualmente está en discusión, no se pueden dejar de lado cuando una situación de violencia extrema lo amerita. Pero ojo, ya pasó en 1975 y todavía estamos pagando las consecuencias. Parece que no aprendimos nada. Para actuar en determinado tipo de operaciones, las Fuerzas Armadas necesitan, en primer lugar, un marco legal que las ampare y el consenso unánime de las fuerzas políticas. Y aún así, en este país esquizofrénico, está demostrado que no alcanza. En 1975, cuando se les ordenó aniquilar a la subversión, tenían un marco legal que las contenía. Se declaró previamente el estado de sitio que suspendía las garantías constitucionales, y contaban con el apoyo de la sociedad y de todo el arco político. Como resultado, casi 50 años después todavía estamos desfilando por los tribunales y cumpliendo vergonzosas prisiones preventivas eternas e injustas condenas a prisión. Ahora marco legal no hay, y en el Congreso y la justicia argentino yo no confío nada. En segundo lugar, previamente necesitan desarrollar una hipótesis de conflicto sobre la que desarrollar el planeamiento. Hace 40 años que no tenemos hipótesis de conflicto. El reequipamiento y la actualización del material de guerra obsoleto están congelados. Tercero, a partir de esa hipótesis de conflicto y en función del planeamiento derivado, las fuerzas elaboran su doctrina de empleo, se despliegan, organizan, equipan, capacitan y ejercitan. Nada de eso hay ahora, nada de eso hubo en 1975, y nada de eso hubo en 1982. Encaramos esas dos guerras sin haber tenido una hipótesis de conflicto, sin doctrina, sin inteligencia y consecuentemente, sin planes, sin organización, sin capacitación y sin equipamiento acorde. Así no fue. Todo se fue resolviendo con el característico, vamos viendo. Una guerra la ganamos, la otra la perdimos, pero por las dos sufrimos terribles e injustas consecuencias. Y la culpa no es de los soldados, es de los irresponsables que los embarcaron en esas guerras. Los soldados son simplemente herramientas de la política, y los que pagan el pato por la inutilidad de quienes toman las decisiones a máximo nivel. Está demostrado que con voluntarismo, coraje, decisión y heroísmo no alcanza para llevar a cabo operaciones militares exitosas. En cambio, si hubo una hipótesis de conflicto para una eventual guerra con Chile en 1978. Hubo inteligencia previa, conocimiento detallado del terreno y del enemigo, planes de campaña, despliegue territorial, organización, capacitación y equipamiento, todo con ese fin. El resultado siempre es incierto, porque había otra voluntad que se oponía, pero para esa hipótesis estábamos preparados. Enviar fuerzas a Rosario sin un marco legal que las ampare, sin preparación, sin organización, sin doctrina y sin capacitación es un despropósito y un riesgo innecesario. No digo que las Fuerzas Armadas no deban actuar en la guerra contra el narcotráfico. Digo que así no. Sin leyes, sin inteligencia previa, sin planes, sin doctrina, sin instrucción, sin organización, sin despliegue y sin equipamiento adecuado, definitivamente no, y los responsables de lo que pudiera pasar no deben ser los soldados, sino quienes les imparten una orden tan descabellada como improcedente. Coronel R. Jorge Tizibaña.